Mirad, este es el molde del hexágono central que tenía 7 centímetros de lado y que ya incluía el margen de costura. Pues bien, yo necesito la mitad del hexágono y la he trazado aquí en otro acetato. Un lado de 7, un lado de 7 y un lado de 7. He unido los dos vértices, que sería esta línea de aquí. Y adicionalmente he trazado el margen de costura. Yo estoy empleando 1/4 de pulgada. Si estuvierais empleando 1 centímetro, añadís 1 centímetro. Prolongamos estas líneas de los lados y ya tendríamos la pieza que necesitamos preparar con este tercer conjunto de telas. Voy a recortar el molde y vamos a preparar 8 piezas que son medio hexágono. Mirad, ya tengo cortados los 8 medio hexágonos, que si os fijáis cuando los colocamos encima, voy a darle la vuelta para que apreciéis mejor, veis que es un poquito más grande porque aquí hemos añadido este margen de costura, es un poquito más que la mitad. Ahora tenemos que poner las tiras que van alrededor, entonces en 4 de ellos vamos a colocar las tiras con unos colores y en otras 4 mitades con otros colores, porque si os fijáis, voy a tomar una regla para enseñároslo. Si yo esto lo parto así a la mitad, aquí tendría blanco, azul, blanco, y aquí al contrario tendría azul, blanco, azul. Este piquito que queda aquí o que queda aquí, en este caso lo vamos a obviar porque si no son más costuras y no merece la pena por el efecto que va a tener, va a quedar igual de bonito. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues en los que van por ejemplo aquí abajo, que tendríamos que poner azul, blanco, azul, tomamos la pieza, colocamos primero el lado de la derecha, el lado azul, y damos por aquí un pespunte. Cuando lo tengamos dado, abrimos, planchamos y vamos a cortar. Luego añadimos la tira blanca, del mismo modo, derecho con derecho, damos la costura, planchamos y cortamos alineando con la parte del hexágono central. Y por último añadiríamos la tira oscura. Entonces nos va a quedar, como veis, una combinación que es exactamente igual que la parte inferior. Con la parte superior, bueno, pues lo hacemos exactamente igual, solo que cambiando el orden de las telas. Voy a preparar estas 8 piezas y continuamos. Mirad, ya tengo preparadas las 8 piezas que son como medios hexágonos. Si os fijáis, si coloco una encima de la otra, tendría como un hexágono completo. Sin embargo, es un poquito más grande, voy a quedarme con 2 para que lo veáis bien, porque justo a la mitad hemos incorporado el margen de costura aquí y aquí, para que luego cuando unamos las piezas nos quede perfectamente alineado y todo al mismo nivel para luego colocar todo el contorno de la colcha. Ahora vamos a cortar también unas piezas que tienen un tamaño un poco especial y os explico cómo se hace. Mirad, he colocado así los hexágonos y esta pieza que es medio hexágono para que veáis un poco lo que os digo. Ahora queda un poquito más arriba porque luego aquí hay que coser y justo nos va a quedar alineado. Pero veis que lo que conseguimos con este medio hexágono es que este lado quede recto, pero tenemos que conseguir lo mismo en este otro lado. Para ello tenemos que cortar unas piezas, ahora os enseño cómo se hace, que van a ir aquí. Ves que también sobresalen un poquito justo el margen de costura, y luego unas piezas que van a ir en las 4 esquinas, que serían estas. De esta forma, como veis, conseguimos que los bordes de la colcha, aunque la estemos realizando con hexágonos, queden completamente rectas. Veamos cómo se cortan estas 2 piezas. Comenzamos con la pieza que va aquí en el lateral. Lo que tenéis que hacer es medir siempre el lado de vuestro hexágono. En mi caso, que he empleado un margen de costura de 1/4 de pulgada, de aquí a aquí mide 11 centímetros. Entonces, es tan sencillo como prolongar lo que es el lado de la plantilla del hexágono hasta que mida 11 centímetros, que veis que es justo esta raya, y luego añadir el margen de costura que empleéis. Yo en mi caso he añadido el 1/4 de pulgada. He pasado el molde a un acetato y he cortado las piezas que necesito. Con este tamaño de molde necesitamos cortar un total de 10 piezas. Yo he cortado 4 con este estampado y 6 con este otro estampado. Y estas son las 4 piezas que necesitamos para complementar las esquinas y que luego nos queden cuadradas. ¿Cómo las cortamos? Bueno, pues tomamos el molde que habíamos hecho para las piezas triangulares y en realidad
estas piezas son la mitad. Sin embargo, si yo las uno, os lo voy a enseñar aquí, y coloco el molde encima, el molde queda un poquito más pequeño. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacemos es partir el molde a la mitad y justo aquí también le añadimos el margen de costura. Mirad. Esta sería la línea de la mitad y luego el margen de costura. Y este es el tamaño que necesitamos cortar. Yo estas plantillas os las dejo en los moldes del proyecto para que las podáis descargar directamente, pero tened en cuenta que son con un margen de 1/4 de pulgada. Si quisierais poner un margen de 1 centímetro, habéis visto cómo tendríais que realizarlo. Ahora ya vamos a cortar las piezas que necesitamos para la parte trasera y de guata para empezar a colchar. Y vamos a comenzar a colchar. Tenemos aquí los 3 modelos de bloque y del primero habíamos preparado 14 piezas. Las vamos a colchar todas igual. Del segundo modelo habíamos preparado 18 piezas, retiramos 5 y nos vamos a quedar solo con 13. Y del tercer modelo también vamos a retirar 5 de las 18 piezas que hemos preparado. Estas las vamos a colchar de una manera distinta y ahora nos quedamos con 13, 13 y 14. Y tomando como referencia uno de estos hexágonos, he cortado las piezas que van a ser la trasera de nuestra colcha y las piezas que corresponden a la guata. Y vamos a formar con cada uno de estos hexágonos un sándwich que va a estar compuesto en primer lugar por la guata, luego por la tela de la trasera poniendo el revés hacia la guata y el derecho hacia nosotros. Alineamos bien. Y por último colocamos el hexágono en el que hemos hecho el trabajo. Ponemos derecho con derecho y también alineamos bien. Cuando lo tengamos así preparado, vamos a dar un pespunte, os lo voy a marcar, en el que comenzaremos a coser aquí, coseremos todo el contorno y terminaremos de coser justo aquí. Dejamos por tanto este espacio sin coser para luego poderle dar la vuelta al trabajo. Daremos un pespunte todo alrededor, justo desde aquí hasta aquí, con un margen de 1/4 de pulgada. Cuando vayáis a dar este pespunte, fijaros siempre en la tela principal. Es la que nos tiene que servir de referencia para tener el margen de costura. A veces, como me ha sucedido a mí, cuando cortamos las piezas, tenemos una pequeña diferencia, que puede ser realmente mínima, pero que luego cuando vamos a coser se va a notar. Por tanto, siempre nos fijamos en la tela principal a la hora de dar la costura y de calcular el margen que tenemos que aplicar. Cuando hayáis dado el pespunte en todo el contorno, vamos a preparar la pieza para darle la vuelta. Lo que vamos a hacer es retirar todo el exceso de guata justo al borde de la costura. Separamos bien la guata de las telas y con la ayuda de una tijera vamos a ir dando un pespunte muy pegadito a la costura, eso sí, sin tocarla. Con el exceso de guata recortado, cortamos también un poquito las 6 esquinas de esta manera, sin tocar en ningún caso la costura, para que queden luego bien pulidas. Y ahora ya vamos a darle la vuelta. Yo me suelo ayudar de este tipo de pinza médica, que es muy cómoda para darle la vuelta a los trabajos. Vamos a enganchar al fondo y simplemente tiramos y sale con mucha facilidad. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que le hemos dado la vuelta, es sacar muy bien las esquinas y todo el contorno del hexágono. Nos podemos ayudar de algún instrumento que existe para esta función y vamos a ir empujando todas las costuras hasta el fondo. Por último, nos vamos a este lado al que hemos dejado abierto y vamos a doblar los bordes hacia el interior alineando la pieza. Cuando lo tengáis así doblado, vamos a sujetar con unos alfileres. Por último, lo que vamos a hacer es planchar la pieza para acomodar bien todos los bordes y en especial la abertura que hemos dejado sin coser para darle la vuelta al hexágono. Y con la pieza planchada vamos a colchar alrededor del hexágono central dando una puntada recta. Veis aquí el resultado por la parte trasera, he utilizado un hilo al tono. Vamos a preparar así todos los hexágonos que hemos cosido
todo el contorno salvo este espacio de aquí. Ahora os enseño cómo preparamos el resto de hexágonos que habíamos dejado pendientes. Si os acordáis, al principio habíamos dejado 5 hexágonos pendientes porque los íbamos a preparar de otra manera. Os voy a enseñar el esquema y creo que lo vais a entender porque son estos 5 hexágonos que están en amarillo con el número 2 y estos 5 hexágonos que tengo en rosa con el número 1. ¿Por qué los vamos a preparar distintos? Porque son los que van junto al borde y tenemos que dejarlos con un margen de costura. Esto simplemente lo que quiere decir es que los vamos a preparar como os voy a enseñar. Tomamos de nuevo la guata, colocamos la tela que va a la parte trasera, poniendo revés con la guata, derecho hacia nosotros. Alineamos y luego tomamos uno de estos hexágonos y entonces lo vamos a colocar así. Hasta aquí lo hacemos exactamente igual. En mi caso, esta tela amarilla clara es la número 1. Entonces yo voy a coser el contorno empezando en esta esquina, 5 lados completos, y el sexto lo dejo completamente sin coser, siendo el sexto lado uno que tenga una tira azul oscura, como veis, en horizontal. Por el contrario, con la tela número 2, que en mi caso es este tostado, vamos a coser 5 lados completos, dejando el sexto sin coser, que sería en este caso un lado que tenga una pieza blanca horizontal. Vamos a preparar así las 10 piezas que nos quedan pendientes, dando este pespunte con el margen que estéis utilizando, en mi caso 1/4 de pulgada. Recortaremos el exceso de guata en estos 5 lados, en este caso no vamos a recortar porque luego aquí vamos a poner el borde de la colcha, daremos la vuelta y acolcharemos también el hexágono central. También vamos a preparar las piezas que permiten que el borde de la colcha sea recto, es decir, las piezas que van a hacer que la forma hexagonal de todas estas piezas desaparezca y nos quede un borde recto en el que podamos poner el remate. En concreto serían las 8 piezas que son medio hexágonos. En este caso damos un pespunte por los 3 lados hexagonales y este lado lo dejamos sin coser. En estos lados hexagonales recortamos el exceso de guata y en este lado grande, en el largo, en el central, vamos a dejar el exceso de guata y daremos la vuelta igual que hemos hecho con el resto de las piezas. Luego tenemos las 4 piezas que son las esquinas y en este caso solo vamos a coser las diagonales. De nuevo coseremos con el margen de costura que empleéis, yo estoy empleando 1/4 de pulgada y también vamos a cortar el exceso de guata. Y luego tenemos las 10 piezas triangulares que hemos cortado 6 con un estampado y 4 con otro. Entonces en estas piezas vamos a coser estos 2 lados nada más y este lado largo lo vamos a dejar sin coser. También en estos lados retiramos el exceso de guata. Y una vez que tengamos todas las piezas ya preparadas, lo que vamos a hacer es comenzar a ensamblar las piezas entre sí, unas con otras, para formar la colcha. Y una vez que hemos dado la vuelta a las piezas y las hemos acolchado, en este caso el hexágono central y en este caso el medio hexágono, vamos a tomar el molde donde tenemos el diseño y el orden en el que hay que colocar las piezas y vamos a empezar a unirlas siguiendo el orden que tenemos aquí establecido. Como veis, iría la pieza 1 con medio hexágono de la tela 3, que sería justo esto. Van a ir así colocadas, vamos a ir alineando los bordes y las vamos a unir entre sí. Vamos a ver ahora qué puntada empleamos. Mira, tengo un papel para enseñároslo aquí, que creo que va a ser más sencillo que en la máquina. La idea sería utilizar alguna puntada que sea recta para que los bordes de las telas queden así y la puntada recta iría justo por el centro, por la unión, pero que luego dé puntadas en este sentido. Mi máquina tiene en concreto una puntada que es así. También podéis utilizar una puntada que el centro sea recto y, por ejemplo, haga como una espiga. También puede quedar muy bonito. Este tipo de puntada decorativa es la que tenéis que buscar en vuestra máquina. Si no la tuvierais, pues lo más sencillo es que empleéis una puntada en zigzag, siendo un zigzag que no quede demasiado abierto, una distancia
aproximadamente como os estoy enseñando, de las puntadas, para que quede bien unida una pieza con la otra. Si lo hacéis demasiado separado, corremos el riesgo de que se rompa esa costura. Si en cambio lo hacéis demasiado junto, puede quedar un poco feo. Entonces, bueno, una separación intermedia yo creo que puede funcionar. Vamos ahora a la máquina y os enseño cómo cosemos las piezas. Una vez que hayáis seleccionado en vuestra máquina la puntada que os interese, de lo que se trata es de juntar apretando bien las dos piezas que queremos unir. Bajaríamos el prensatelas y una vez que lo tenéis así bien alineado, vamos a sujetar firmemente en ambos lados para que no se mueva y empezamos a coser. Mirad, ya he unido todos los bloques siguiendo el esquema del diseño de la colcha. Os quiero enseñar sobre todo cómo queda la parte de arriba, ¿veis? Donde tenemos los bloques que habíamos dejado a medio coser. Y también cómo queda el lateral, donde hemos puesto estas piezas, la pieza triangular de la esquina y las piezas que veis que eran otros triángulos un poquito más alargados, que nos permiten hacer que todo el borde sea recto y que así podamos poner en todo el contorno un remate con una cinta que queda bien bonito y bien decorativo. Para rematar el contorno de la colcha he cortado de la misma tela de la trasera una serie de tiras de 6 centímetros de ancho. Como veis, no tengo un largo suficiente, así que lo que voy a hacer es unir las piezas entre sí formando una gran tira con la que rematar todo el contorno de la colcha. Para colocar el remate en las colchas os voy a proponer dos opciones. Una sería que tomemos la cinta que hemos preparado, doblamos el revés de esta forma, dejando el derecho hacia afuera, y con la cinta doblada alineamos los bordes y por aquí damos un pespunte, en este caso con el margen que estoy empleando, que es 1/4 de pulgada. Cuando tengamos la costura dada, vamos a sujetarlo con alfileres para que veáis el efecto. Lo que hacemos es doblar la tela y luego la volvemos a doblar. Y ya por el lado del interior, del revés, vamos a coser a mano. La otra opción es colocarlo como si se tratara de una cinta de bies. Colocamos derecho con derecho, el revés hacia nosotros, alineamos, de nuevo cosemos por aquí. Vamos a simular la costura con los alfileres. Entonces doblamos la tela, ahora vamos a doblar el borde hacia el interior aproximadamente 1 centímetro y luego volvemos a doblar haciéndolo coincidir con la otra costura. Y por aquí ya cosemos a mano. Yo siempre prefiero coser a mano, pero bueno, tenéis también la opción de coser a máquina, eso ya es cuestión de gustos. Voy a coser ya toda la cinta alrededor de la colcha y os enseño el resultado final. Y una vez que hemos puesto todo el remate alrededor, así nos queda terminada la colcha. Habéis visto que es un trabajo muy original y bastante sencillo y entretenido de realizar. Espero que os haya gustado mucho el tutorial.